¿Cómo ha logrado Putin o cómo ha logrado Rusia que haya tanta gente en el ámbito occidental, tanto en Estados Unidos como en Europa, con posiciones pro-Putin? Y además en todo el espectro político, desde buena parte del Partido Republicano estadounidense hasta la izquierda alternativa europea, pasando por un montón de líderes de opinión y de periodistas de todo tipo. Hay mucha gente que de una manera clara o menos clara tiene posiciones pro-Putin, muy diferentes a las que estás exponiendo hoy. ¿Cómo explicas este fenómeno? Es que no creo que sea tanto una operación de la inteligencia rusa para manipular a la opinión pública, sino que, en mi opinión, desgraciadamente, parte de la opinión pública eh, está de acuerdo. Es decir, este relato de la ampliación de la OTAN y que se ha tratado a Rusia de manera injusta, siempre ha estado. Es decir, desde los años 90. De hecho, había un tópico a comienzos de los años 90 que decía que la Rusia del año 94, te estoy hablando, ¿no? Ahí, pues era muy parecida a la Alemania de Weimar, ¿no? Y que por tanto iba a venir un Hitler, ¿no? Y el que pensaba así era también, a veces, no era mayoritario esta manera de pensar. De hecho, era, digamos, que menos de la mitad, ¿no? Era una minoría relevante, pero no dejaba de ser una minoría. Sin embargo, siempre ha estado ahí esa manera de pensar y al final pues terminó ocurriendo lo que estas personas decían, ¿no? Que Rusia se autopercibía como, es decir, se la estaba tratando de manera injusta y que no es que tratan, de esta manera de pensar, no es que trate de justificar a Hitler, ¿no? Y lo que ocurrió en Alemania después con el Holocausto, etcétera, pero es decir, que empieza así es que cree que se ha tratado de manera injusta a Rusia después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y que por tanto, aunque lo que está haciendo Rusia es malo, de alguna manera tiene una explicación. Yo no pienso de esa manera, ¿no? No pienso como John Mearsheimer, por ejemplo, uno de los abanderados de esta manera de pensar y que llevaba diciendo mucho que las injusticias de Rusia iban a terminar ocurriendo derivando de una invasión ucraniana. Yo creo que la invasión ucraniana tiene que ver por otros motivos más bien espirituales que por la propia ampliación de la OTAN en sí, ¿no? Pero la manera de pensar que tiene, decir, este tipo de gente, yo creo que va un poco por esa línea. Y después la propaganda rusa, a través de sus medios de comunicación, ¿no? Y de su guerra de memes, pues explota esta opinión que siempre, esta corriente de opinión que siempre ha estado ahí y trata de explotarla, ¿no? Darle pues noticias, darles informes, darles memes para reafirmarlos, ¿no? De todas maneras, creo que a día de hoy es hasta cierto punto minoritario. Se han hecho encuestas en Estados Unidos y la mayoría de los republicanos, del votante republicano, está a favor de ayudar a Ucrania. Varía después cuánta cantidad de ayuda se le da y si quiere entrar en la guerra a favor de Ucrania contra Rusia, eso ya varía bastante, pero sí ven como injusto la mayoría de la población lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay, como estabas comentando, minorías significativas en que a lo mejor en un momento del futuro se vuelven mayoría o toman el poder, como minorías puede ser si Trump... significativas y diversas. Sí, minorías significativas y muy diversas. Sí, eso es lo... Sí, básicamente, es decir, hay una confluencia bastante curiosa, como tú comentabas, de izquierda y derecha que confluyen en esta postura, digamos, que se podría denominar de prorrusa, y además incluso no solamente porque, es decir, las visiones anti-occidentales o contrarias a la democracia occidental han existido de siempre, ¿no? Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha tienen como enemigo común la democracia liberal, el capitalismo, etcétera, ¿no? Eso no debería extrañar que de casualidad se haya producido esta confluencia en estos momentos, ¿no? Sin embargo, ves que estas personas que no son tradicionalmente de extrema derecha, ¿no? Que no estaban situadas en la extrema derecha, o por lo menos en el fascismo, perdón, vemos que hay cierta migración hacia posturas que son hasta cierto punto de extrema derecha, ¿no? Sin llegar a ser fascistas realmente, ¿no? Sino derecha alternativa.
te ves a gente como Merzheimer, que son derecha o Barry Posey, ¿no? Que son académicos de relaciones internacionales, que comparten think tank, centros de pensamiento y publicaciones con idealistas de izquierda y pacifistas. Es decir, que eso hasta hace pocos años era impensable, ¿no? Y sin embargo, en Estados Unidos tenemos el Responsible Statecraft y otro tipo de think tank que han surgido, que son una unión entre extrema izquierda, podría ser pacifista, ¿no? Idealista, contrarios a Occidente, con conservadores de toda la vida, ¿no? Conservadores. No estamos hablando ya de fascistas, ¿no? Y por tanto, no sé, es decir, esto ya va un poco más allá del campo de las relaciones internacionales, sino del mundo de las ideas políticas, que ha evolucionado bastante a nivel de público, ¿no? A nivel ideológico creo que no ha habido cambios, pero por ejemplo, hace muchos años, yo era, digamos, no era anarcocapitalista, pero era simpatizante, ¿no? Filosóficamente de algunas partes de las ideas, ¿no? Yo soy liberal, ¿no? Pero hace muchos años era un poco más radical. Hostia, entre el anarcocapitalismo y el liberalismo hay un puto océano. Exacto, sí, hay grandes cambios. Sin embargo, por ejemplo, hace 20 años no veías gente próxima a, pues eso, a la escuela austríaca, ¿no? Y a este liberalismo minarquista, ¿no? O libertario, simpatizante con Rusia, ¿no? Sin embargo, como ideológicamente Occidente ha avanzado bastante en derechos de minorías, ¿no? Inmigración, derechos homosexuales, trans, etcétera, sí ha habido una reacción en parte de la derecha conservadora, que no era extrema derecha, hacia posiciones extremistas, no porque sean ideológicamente así, sino como reacción, ¿no? Se han convertido en reaccionarios. Eso hace 20 años no lo veía. Sin embargo, en pocos años he visto una gran migración de personas hacia esa, es decir, con estas sensibilidades, no todas, ¿no? Hacia posturas antiprogresistas, ¿no? Antiprogresistas, porque al fin y al cabo uno de los factores del fascismo es ser antiprogreso, ¿no? Y es decir, del fascismo tradicional, ¿no? Ser antidemocrático, anticapitalista. Este tipo de extrema derecha no son anticapitalistas, sino son capitalistas, pero sí son reactivas, ¿no? Refractarias al progreso. Y por tanto, es decir, digamos que en Occidente, desde el año 2000 aproximadamente, he ido detectando, a medida que voy leyendo libros de gente, ¿no? De este tipo, de esta corriente ideológica, sí se ha visto una reacción cada vez mayor, eso, hacia la inmigración, hacia los derechos LGTB, etcétera, ¿no? Y por tanto, es decir, como Putin se yergue en la propaganda al exterior como un defensor de los valores tradicionales, ¿no? Eso, parte de esas personas conservadoras compran ese discurso. Es decir, creen esa propaganda. ¿Y de dónde viene el prorrusismo? ¿De dónde proviene el prorrusismo de la gente más progresista o más de izquierdas? ¿Tiene que ver con el solapamiento territorial entre la Rusia actual y la Unión Soviética o con otros factores? Por también de antioccidentalismo. Exactamente, el antioccidentalismo. Es decir, de la misma manera que decía Edward Said, ¿no? El orientalismo, ¿no? El ver a Rusia o a China, a Japón como civilizaciones que no son materialistas ni individualistas, sino que son más colectivistas, más espirituales, más puras de alguna manera, ¿no? Pues el antioccidentalismo de parte de la izquierda y por tanto ser contrarias a un materialismo excesivo y a una concepción individualista de la política, por ejemplo, la democracia, ¿no? Pues siempre ha estado ahí, los mismos, yo qué sé, la cultura hippie, ¿no? Estar en contra del materialismo y de la democracia, ir a la comuna, ¿no? Y toda la extrema izquierda, pues siempre ha tenido esa sensibilidad, ¿no? Tenemos yo qué sé, Marcuse, ¿no? Que fue una de las banderas del 68. Pues el hombre unidimensional, ¿no? Que era, es decir, pues esas visiones de que la modernidad en Occidente lleva a destruir al individuo y que después eso termina, es decir, esa mentalidad racionalista en exceso, ¿no? Ahí los estudios decoloniales beben mucho de esto, ¿no? Que el cartesianismo lleva al individualismo
a tratar a las personas y a la vida como objetos materiales, eso lleva no solamente a la destrucción del individuo y al capitalismo, a la explotación laboral, la marginalización, etcétera, sino que en las relaciones exteriores lleva a la guerra y al imperialismo. Y ese antioccidentalismo, ¿no?, que va en contra de la democracia y del capitalismo, ¿no?, y de las democracias occidentales que tenemos en Europa y en Estados Unidos actualmente, pues lo ven como un enemigo histórico, ¿no?, que hay que un apéndice que hay que desprenderse de él. Y por tanto las visiones, digamos, más orientalistas, pues de alguna manera se alinean, ¿no? No es que sean exactamente lo mismo, pero digamos que están como en el mismo bando.